Estamos viendo ya. Tienes el micrófono. Ya, Ah, perdón, tranquilo. normal. Bueno, los pongo en contexto. Entonces, para este ejercicio, digamos que ya empiezo a tomar como base lo que hago en tiempo libre y que tiene que ver con un emprendimiento personal, pues para irme encarrilando con el proyecto final que nos dice el profesor que deberíamos entregar como evidencia. Entonces, Correcto. digamos que para ponerlos en contexto, vuelvo y digo, hace referencia a un proyecto de ilustración, que más que ilustración es una venta de producto generada a raíz de lo que realizo en ilustración. Como les había comentado anteriormente, por si no lo recordamos, soy diseñador gráfico y además de trabajar, de trabajar en publicidad, en tiempo libres realizo algo de ilustración y en ocasiones dicto algunos cursos, ya sea presencial o virtual, según corresponda. Con base en esa información, realicé el primer prompt utilizando las tres herramientas que nos mencionó el profe, el Grok, eh, DeepSeek y Gemini. Entonces, digamos que el primer prompt de base fue el siguiente. Quizá, no sé si fue un poco extenso, pero pues quise hacerlo como lo más detallado posible para, para ver si alcanzaba lo que yo quería. Entonces, dice, imagina que eres un profesional de diseño gráfico, también haces ilustración de manera independiente, tienes un emprendimiento en donde haces libretas de manera artesanal para artistas principiantes y amateur, que vendes por medio de tu Instagram, algunas tiendas de arte de Bogotá y también por medio de la página web de tu marca. Además, en ocasiones dictas clases de técnicas de ilustración como acuarela, grafitos y lápices de color. La segunda acción. Ese era el contexto para la herramienta. Viene la primera acción. ¿Quieres crear un blog sobre lo que haces? Pues digamos que ahí no repetí de nuevo la información, sino asumiendo que él, digamos que captaba la información. Un blog sobre lo que haces y también quieres crear post para Instagram tipo carrusel que estén ligados al blog y a lo que haces. Nuevamente, refiriéndome a la primera información de la primera parte del párrafo. Y la tercera acción, la segunda acción, perdón, escribe 10 ideas de contenido. ¿Sí? Entonces, digamos que quería probar si se me convertía esto en un enredo, porque prácticamente le estoy dando dos tareas, una que era el blog y la otra pensar también en redes o en Instagram específicamente. Entonces, digamos que en el prompt 2 para cada idea anterior, vuelvo y digo, para no volver a mencionar todo lo que mencioné anteriormente, escribe 5 palabras clave que concuerden mejor con cada tema. ¿Listo? Digamos que eso no lo modifiqué con base en la clase de ayer. Y en el 3 crea una lista de keywords relacionadas sobre las ideas planteadas para el blog y créame una lista de frases virales relacionadas con las keywords, igual a las de arriba, optimizadas para ser usadas en Instagram. ¿Mm? Entonces, digamos que en el blog yo lo que dije fue que me había gustado más la herramienta de Gemini en este caso. Sin embargo, pues digamos que soy muy sincero, puse la información más como por requerimiento y digamos que era como escoger una sola. Sin embargo, me quedó muy difícil escoger con qué herramienta me iba, porque las tres arrojan información muy ligada, muy alineada, muy acertada también. Y digamos que me fijé ya como en pequeños detalles para la escogencia de esa primera herramienta. Entonces, digamos que acá puse cositas muy resumidamente de cada herramienta, eh, resaltando que la que puse en el blog fue la de Gemini. Entonces, en Gemini me encontré con que pues, las ideas son precisas, es decir, que ninguna de las ideas o de los temas planteados está desarraigado del contexto que yo le di y nada por fuera de la línea que yo manejo o, bueno, lo que le plantea a la herramienta en el texto. El lenguaje es más cercano al contexto,
en Gemini, puesto que usa palabras que uno tiende a usar en este tema de la elaboración de bitácoras de arte, en, en la realización de las clases relacionadas con ilustración, con técnicas. Entonces, digamos que me encontré con términos que son muy de, entre comillas, nicho. El término pandeado, que es cuando una hoja tiende a ondularse por la humedad. Eso no lo encontré en ninguna de las otras dos herramientas. Y digamos que eso me abre la puerta a pensar que quizá la herramienta tiene más alimentación de un lenguaje un poquito más cercano a la persona a la que va dirigido el mensaje o lo que estamos intentando proponer. Eh, Gemini me ofrece una idea para cada slide de Instagram. Entonces, digamos que al principio yo le había mencionado que quería como un post de Instagram tipo carrusel. Lo propuse de esa manera porque digamos que se me hace un poco complejo resumir todo un tema en un solo slide. Entonces, digamos que Gemini me ofreció en la él lo llamaba como diapositiva. En la diapositiva uno ponga esto, ponga lo otro y así sucesivamente. Entonces me llamó la atención eso. Propone audio para los posts, entonces digamos que me sugería cierto tipo de como de audios para el post que no me lo ofrecía las otras herramientas. Ofrece tips para la publicación. Digamos que acá me encuentro con algo que no sé qué tan vigente sea o qué tan vigente esté y es la utilización de los hashtags. Entonces digamos que lo menciona con cierto orden, o sea, es como escriba esto, luego ponga estos hashtags y luego ponga este texto. Y así va a alcanzar no sé qué más y bueno, y va a lograr un mejor resultado, algo así me decía. Propone tips de publicación, que era lo que mencionaba ahorita, y me hace preguntas un poco sugiriéndome temas o formas de escritura. Me pregunta cómo te gustaría que redactara el guión, perdón, la tilde, completo, diapositiva por diapositiva, para uno de estos carruseles perdón, virales. Entonces, digamos que además de que me propone las temáticas de cada slide, está dispuesto a brindarme los textos, por lo menos unos textos base, que me sirven para cada imagen que va a acompañar el carrusel. En DeepSeek, pues igual, las ideas son precisas. En DeepSeek me encuentro que con el lenguaje es un poco más técnico, que no está mal, pero en la primera parte del párrafo o del prompt yo había mencionado que era para artistas principiantes y amateur. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, Gemini me ofreció un lenguaje un poquito más cercano, que no deja de ser un poco técnico también, porque pues imposible hablar de técnicas de ilustración sin un lenguaje técnico. Entonces, digamos, eso me llamó la atención. Frases virales más cercanas al público. Digamos que ahí sí da un poquito la vuelta, porque en todos los párrafos anteriores sí me encontraba con un lenguaje técnico, pero a la hora de decirle, créame frases virales, ya se vuelve más cercano, como más ligado, no más ligado, no, sino más a la par de los posts que uno acostumbra a ver, como acompáñame a ver no sé qué, eh, date cuenta cómo me funciona no sé qué, mira cómo la embarré en no sé qué cosas. Entonces digamos que eso me llama la atención. Que se, como que seguía mucho el texto que uno escribe. Si yo le digo eh, frases virales, pues digamos que lo viral es que el lenguaje sea de esa manera, pues dependiendo de las edades, ¿no? Que ahí no las especifique. Me ofrece un calendario de talleres y novedades como para mostrar en el blog. Pues claro, yo le había mencionado que dictaba a veces clases eh, de técnicas y esta fue como la única que me dijo en el blog, ponga una sección donde hable de próximos talleres y próximas novedades con fechas y horas. Y en esta ofrece, ya en estas dos que siguen, empieza a ofrecer textos
de call to action. Entonces, ahí, digamos, yo dije, bueno, está bien porque le había dicho que vendía a través de redes y a través de la página web. Entonces, digamos que me ofrece la oportunidad o me abre el campo visual para que yo ponga de alguna manera un vínculo, un botón que me llame a otras, a otros caminos, ya sea la venta directa o sencillamente la visualización de la red social. En Grok, ahí me pareció chévere algo y es que tiene un call to action un poco más agresivo, ese agresivo entre comillas. Lo único que la hace un poco más agresiva es que invita a la compra directamente. Grok le empieza a hablar al cliente de precios, o bueno, me dice a mí, hable de precios. ¿En qué sentido? En, no sé, compara el producto que yo tengo versus una bitácora de pronto un poco más costosa. Que digamos que esos comparativos uno los agradece cuando siendo amateur, pues digamos que quizá duda en la compra de un producto por X o Y precio y pues uno piensa que la más cara es la que más le va a funcionar y que la más económica es pues la otra vuelta. Entonces digamos que eso me llamó la atención. También ofrece tips de oro para Instagram. Digamos que son tips que según la herramienta van a funcionar sí o sí para lograr nuestro cometido. Ofrece textos call to action un poco más agresivos, lo que mencionaba también en la primera parte. Entonces, digamos que siempre dejan como un espacio para opinar, para preguntar, para irse de una vez a la compra y eso pues me llama la atención, porque a veces uno no lo tiene presente y uno a veces piensa solamente como en generar contenido o una foto y digamos que se pierde como la costumbre o la buena costumbre de generar un call to action. Y acá en esta herramienta me involucra a mí usando la palabra amateur. ¿Cómo lo hace? Hablando desde mi expertise cuando fui amateur. Entonces, como si yo me estuviera dirigiendo al público, te cuento mi experiencia con esta acuarela cuando yo fui amateur. Entonces, digamos que eso me pone en en el papel de la persona que está enterándose de cómo se comporta el pigmento y digamos que como que, no sé cómo decirlo, me pone a la par con ellos y Sí. digamos que a veces la persona que ya ve un producto montado y una persona que está vendiendo ese producto, que ilustra, que hace sus bitácoras y que las está comercializando, puede que se lleve una percepción de que siempre ha tenido una calidad de imagen lograda y una cierta técnica lograda y digamos que se olvida un poco el proceso de cuando esa persona también fue amateur. Entonces digamos que de alguna manera como que lo convierta a uno en algo inspirador para, para que sigan la cuenta y digamos que se sientan un poco más atraídos por el proceso y por lo que uno está mostrando. Y en conclusión, pues las tres tienen temas alineados y acertados, lo que mencionaba al inicio. No hubo un tema que yo dijera, no, esto nada que ver. Y todos plantean hashtag, que eso fue lo que me llamó la atención en esta era en la que se supone que ya eso quedó atrás y que incluso los carruseles, como que a veces sí, como que a veces no, y videos ahorita como que sí y como que no, ahorita es como más por clics, no sé, entonces digamos que eso me llamó la atención y ya esa es como como el panorama. Yo combinaría las tres, más que irme por una, combinaría las tres leyendo cada resultado muy detalladamente. Entonces, en ese orden de ideas, la pregunta sería, o sea, ¿cuál? Tú dices que combinan las tres, Sí. pero eso no puede ser de pronto te pueda generar como una confusión para los propósitos futuros de lo que estés haciendo.
Pues yo, yo me demoré decidiendo cuál postear Sí. más de una hora porque precisamente no tenía como esa facilidad de hacer ese comparativo tan grande de todos esos textos, pero digamos que sí me iría por una línea que fue la que puse, la de Gemini, que era un poco más, como más acertada al momento de hablarle al usuario final y como que pasaría paqueticos de ideas de las otras herramientas a esta de Gemini. Digamos que de esa manera es que yo digo las combinaría, como traerme ideas de una para complementar la otra. Entonces, por favor, postea la de Gemini para que de una u otra forma, de hecho, si no necesariamente tiene que ser toda la información, pero sí, digamos, la reflexión de por qué razón preferiste Gemini, salvo que quieras decir precisamente que deseas que sean las tres, pero que haya un argumento para que esto, digamos, no se convierta en, digamos, lo que yo decía, a futuro te genere problemas, ¿no? Porque eh, yo no soy muy amigo de mezclar herramientas de IA, salvo que sea necesario, pero digamos, si hay un propósito de análisis, creo que uno se debe concentrar en una, pero ya depende, es muy difícil, digamos, generar el resultado esperado, porque de pronto uno cree por lo que uno sabe y por el conocimiento que uno tiene que necesita de otras inteligencias. Entonces, eh, pues la idea sería que nos argumentes en un pequeño párrafo ahí en el post. ¿Listo? Listo, profe, yo ya había puesto como la cadena de texto. Digamos que abriría otro comentario o eso se puede editar. Yo creo que se puede editar. Y ahorita, si Voy a algo te lo mirar elimino y lo entonces. vuelves a poner. Ah, de una, listo. O sea, Listo, si profe. quieres, vuélvelo a poner como si fuese de cero y con todo y yo elimino el anterior. ¿Listo? Listo. Bueno, muchas gracias Vale, profe. por tu aporte. Gracias. Muy bien, William. Gracias. Gracias. Bueno, quién más desea contarnos su experiencia y, digamos, reflexivamente, eh, qué siente de diferente con respecto a lo que, por ejemplo, habitualmente hacía antes, ¿sí? Ahora con este prompt, por ejemplo, con lo que es la iteración, cómo logró, digamos, mejorar, puesto que, bueno, antes digamos que le escribíamos a las inteligencias, ahora lo que hacemos es promptearles y generar iteraciones a través de los prompts. Entonces, es como la forma profesional de hacerlo. Entonces, Juan, adelante, gracias. Ahí tienes la mano levantada, Juan, y adelante si quieres. Sí, sí, qué pena, Pacho. Bueno, estuve cambiando un poco el concepto de lo que estábamos trabajando. Digamos que le di como un giro en relación a la pregunta y bueno, la verdad estoy como muy sorprendido por los resultados. Definitivamente la pregunta, justamente me aventé a participar porque se plantea una pregunta muy interesante y es cómo esto nos está cambiando un poco la perspectiva en la forma en cómo estamos desarrollando nuestros proyectos. Creo que para todos nosotros haber hecho proyectos en la universidad para graduarnos o para una maestría o una especialización tenía como unas condiciones de investigación muy profundas que requerían además como de un marco de trabajo muy extenso y terminabas tú sacando como que los temas de investigación después de dar muchas vueltas, eso por lo menos me pasó a mí en la universidad, y ya para este caso creo que la inteligencia artificial ha mediado de manera como muy efectiva los cuestionamientos que hacen parte como de mi vida y también de lo que quiero como objetivo a nivel profesional en relación al tema que hemos venido pues trabajando. Entonces, pues me aviento a compartirles un poco el tema de lo que pasó. Yo le cambié el prompt a lo siguiente. Le cambié el prompt a, perdón,
yo lo cambié a le dije que actuara como un profesional de estrategias multimedia que quiera hacer un proyecto de investigación para maestría cuyo tema principal es la prevención sobre el reclutamiento armado de niños, niñas, jóvenes y adolescentes en Bogotá y cuyo concepto principal es la memoria histórica y el diseño multimedia como medio para canalizar la información. Aquí lo que cambié fue no ejecutarlo como un proyecto aislado, sino como con una base teórica para un proyecto de maestría y de posgrado. Y también hice énfasis en la prevención sobre el reclutamiento. El prompt anterior tenía como simplemente la palabra reclutamiento como eje, pero entonces digamos que la acción, digamos lo que su merced nos había explicado, es también generarle como unos pasos, un paso a paso. Entonces, ya cuando hablo desde prevención, ya estoy hablando como desde un punto de vista en el que quiero que específicamente se hable desde ahí, tomando en cuenta de que es como lo que se puede hacer desde el diseño multimedia. Yo me quedo con la respuesta que me dio Grok. Definitivamente fue como muy completa. Habla sobre, bueno, memoria histórica y el diseño multimedia como un elemento para canalizar la información. Considera de manera puntual los datos y cifras. Me parece muy importante siempre hablar desde cómo está de la taxonomía de toda esta situación, pues para no hablar con datos que de pronto no se acerquen a la realidad y puede de pronto usted generar pues algún tipo de debate a nivel de cómo está funcionando este fenómeno en Bogotá. Entonces él arranca haciendo como un análisis de un tema bibliográfico, datos, cifras. Me parece que sí podría uno, haciendo un prompt más extenso, solicitarle que utilice fuentes diferentes. Aquí pues habla de la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Bogotá, pero me parece que puede acudir a otro tipo de fuentes mucho más profundas. Eso habría que explicárselo en un prompt un poquitico más largo. Nos habla también de los términos también cronológicos y después me identifica las estrategias, ¿no? Riesgos y mapeo comunitario, fortalecimiento y educativo de protección escolar, acceso a servicios esenciales, oportunidades y plantea los 15 contenidos multimedia. Pero lo bonito es que él de una vez lo pensó como un proyecto como un proyecto de investigación académico. Y en ese sentido, pues plantea un objetivo principal y plantea también un público objetivo, cosa que no pasó con Gemini. En Gemini, pues obviamente hay como unas ideas muy buenas también. Está como el tema del podcast, el filtro de Instagram, la serie web, un videojuego 2D, Camino a casa, un mural colectivo, una experiencia en realidad virtual. Me parece que las 15 estrategias que utilizan son muy similares. Ya, digamos, si uno quisiera implementar alguna de ellas, pues tendría que depurar cuál de pronto es la más indicada. Pero aquí Grok resultó siendo supremamente específico, ¿no? En el tema del formato, el objetivo principal y asimismo, en la parte de abajo, pues yo le solicité que me diera las 5 claves, las cinco ideas claves con testimonios y demás, pero en un momento dado, a diferencia de lo que estaba haciendo las otras dos propuestas de inteligencia artificial, que fue en el caso de DeepSeek, pues él llegó y dijo que simplemente, bueno, que antes de los keywords, él habló acá en un momento dado de que para fortalecer la investigación, bueno, unos repositorios y demás. Pero aquí él me dijo algo que me llamó, me estalló la cabeza y es que él de una vez implementa un ejemplo detallado de implementación para cada idea de contenido. O sea, realmente a nivel de investigación pienso que esto le va a ahorrar a la humanidad mucho, demasiado tiempo. Y las preguntas van a ser muy profundas a nivel profesional en cualquier área de trabajo en el que se esté desarrollando algún tipo de propuesta desde la medicina, desde la ingeniería, desde la arquitectura, desde la biología, desde la historia. O sea, esto va a cambiar definitivamente la manera en cómo se van a presentar los proyectos de investigación, porque aquí el man de una vez me planteó esto. Bueno, yo digo el man, bueno, la cosa esta, la inteligencia artificial planteó esta situación de ejemplos muy específicos. Y es más, si yo le dijera que me diera como, que me dateara de dónde sacó cada uno de estos elementos, pues los iba a encontrar. Y al final, pues me dio los keywords también. Pues, profe, yo no quiero entrar en controversia con su merced, pero estoy de acuerdo con el compañero. Me parece que, o sea, le entiendo como su punto de vista en relación a que no se pueden mezclar las cosas, pero de Sí, veras que resulta un poco, o sea, siempre se ha sabido que menos es más, ok. pero resulta muy complejo también, no.
no tomar también como partida de algunos de los otros elementos que están botando las inteligencias artificiales. Si yo tuviera que Claro, rankear esto, parece que Gemini sería como la segunda opción. Y DeepSeek, que fue el que me sorprendió el día de ayer, pues terminó siendo como el más básico de todos. Entonces, pues esta es la propuesta, profe, y bueno, lo que quería compartirles a ustedes, compañeros. súper, súper, Juan. Bien, bien, bien nutrido y qué bien que ni siquiera, no está mal que uno entre en discrepancias porque entiendo las necesidades y uno analiza, dependiendo los propósitos y los objetivos de lo que se tiene que hacer, pero lo que más me interesa es cómo las reflexiones que hacemos aquí sirven o proporcionan a todos unas posibilidades y una solución. Y estoy muy de acuerdo con Juan que definitivamente la manera en la que se aprende y en la manera en la que se explica ha cambiado rotundamente. O sea, ya no, no hay, digamos, una alternativa tradicional, sino que efectivamente la educación con inteligencia artificial ha evolucionado tanto que es extremadamente importante incorporarla y, digamos, de una otra forma, evangelizarla desde todos los contextos, es decir, que se pueda usar para que los aprendices reflexionen y los estudiantes reflexionen, pero también tengan el argumento y se generen, eh, digamos, alternativas y discusiones intelectuales muy amplias orientadas a este tipo de investigaciones complejas, porque precisamente tal vez el hecho de que no existiera la inteligencia artificial nos permitía tener mucho más peso o argumento de pensamiento intelectual propio, pero el hecho de ya utilizar modelos de investigación o sistemas o mejor dicho, grandes modelos de lenguaje que posean datos con investigación y argumentos, entonces obviamente se convierte en discusiones o debates bastante profundos que se convierten en, en análisis clave para el futuro profesional de cada uno de los estudiantes y de cada uno de nosotros, ¿sí? Sin entrar en discrepancia, sino que se convierte ya en un debate de alto nivel, se convierte en un debate de doctorado, se convierte en un debate de maestría en función a lo que pues le proporciona a uno las herramientas de inteligencia artificial. Uno no se puede quedar como eh, corto, tampoco dejar que la IA te lo haga todo, sino que obviamente es una herramienta profunda de investigación profunda que te genera unos resultados bien, bien interesantes. Entonces, chévere por ese lado, eh, ese lado. Entonces, bueno, ¿quién más desea reflexionar? Profe, ¿me puedes borrar mi comentario? Es que me faltó el pedacito de por qué elegí mi, entonces para volverlo a subir, por favor. Ah, bueno, sí, y Juan, porfa, si quieres, si puedes postear algo, por lo menos la reflexión. Eso les quería decir, respetados estudiantes, o sea, para mí es muy importante más que todo las reflexiones, ¿me hago entender? Digamos que no tanto requiero de que me entreguen pues todo el proceso que generó la inteligencia artificial, porque puede ser extremadamente extenso, sino más bien lo que me interesa es una reflexión de ustedes, no que lo que nos generó la respuesta, sino más bien la reflexión de ustedes, que nos escriban ahí en el post. No, definitivamente yo me quedo con Grok porque me di cuenta que Grok generó un resultado esperado porque obtuvo ta. O sea, ese sí sería muy bueno, de verdad, y se los pido a todos los asistentes, somos 13 en el momento, que de ahora en adelante los posts que hagamos en el blog para las evidencias sean reflexivos, pero escritos por ustedes. ¿Listo? O sea, puede ser algo muy resumido con sus propias palabras,
No me interesa, reitero, que sea como una respuesta de las inteligencias artificiales, sino más que todo el aspecto humano, el aspecto de ustedes. ¿Listo? Eh, estoy mirando aquí la activación de esos permisos para Lady. No sé si alguien más desee, por ejemplo, Lady Naranjo, eh, que ya vi que subió. Bueno, Super Lady. Dale, con esa participación. Eh, entonces, si gustas presentarnos. me confirman si ya ven en pantalla. Por el momento, aún no. Aún no. No sé. Mm, ahora tampoco. Mm, Me sale como que sí, pero ya, ahora sí. ahora sí. Sí. Vale. Bueno, yo hice el ejercicio con Grow, Gemini y DeepSeek. Mi prompt fue, imagina que eres un profesional de publicidad y quieres crear contenido para una landing page para Sí. ofrecer servicios de marketing digital como freelance para empresas que necesiten visibilidad en medios digitales. Escribe 15 ideas de contenido. Entonces, bueno, y también con ChatGPT, sí, acá está. Entonces, lo que encontré fue, esta vez me casé con Gemini, la verdad. Las 4 inteligencias artificiales me dieron resultados similares. No sé si es porque es un tema como muy puntual o específico. Entonces acá, pues todas me dieron como una propuesta de título potente, que en realidad son muy similares. Digamos, acá transforma tu marca en una máquina de ventas digital. En Grow me escribe como aumenta tu visibilidad digital con estrategias personalizadas. En Gemini me dice como tu competencia aparece en Google y tú no. Y en DeepSeek deja de ser invisible online, atrae todos los días con estrategias digitales que sí funcionan. Entonces, en términos muy generales, las propuestas que me dan son iguales casi. Las keywords que me da también, lo chévere fue como que en esta parte de los títulos principales me desplegó también cosas bien puntuales, pero en este caso me casé con Gemini porque me parece que va más enfocado al cliente final, ¿no? En estas me da ideas de contenido, pero esta me pareció más atractiva porque hace que la persona interactúe, digámoslo así, con la landing page y pues pueda hacer un lead calificado. Entonces por aquí, déjenme ver, creo que está por acá o está más abajo. Bueno, me da como la opción de que la persona que está interesada haga como un pequeño cuestionario para saber si sí necesita en realidad la ayuda o no la necesita o qué parte de la ayuda necesita. Eso me pareció chévere. Acá también me muestra como, está acá más abajo. Acá. Me gustó porque entre paréntesis también me da como no solo el término puntual, sino como que me dice
qué significa cada cosa, ¿no? Entonces, no, cualquier persona pues puede entender el contenido de la página. Y también me gustó porque me da más alternativas y es como más, no solo dándome ideas de contenido, sino si quieres que funcione, puedes hacer uso de un meta tag o un título H1, H2, y eso me pareció bastante interesante. Entonces, por eso esta vez me caso con Gemini y esta vez sí no las combinaría. Súper, súper, Lady. Muy bien. Miren lo curioso, ¿no? De estas varios explicaciones de antemano, de verdad, por la participación, muchachos. Gracias, Diana. Gracias, Juan, William, eh, Lady, por esa participación. ¿Por qué? Porque precisamente este curso lo hacemos todos y me parece muy diverso y muy interesante entender que no necesariamente o no debemos casarnos con un solo modelo, ¿sí? Y que también, dependiendo del propósito, unos prefirieron Grok, por ejemplo, me pareció muy interesante que Juan le haya gustado obtener resultados de Grok, pero también analizo y pienso y digo, es una IA que no está tan sesgada, no está tan eh, estructurada, porque los datos de Grok son datos geopolíticos de Twitter, ¿sí? Viene de Twitter, ellos cogieron la data de Twitter, entonces ellos tienen toda esa información bien estructurada y casi que sin pudor, por decirlo así. Entonces me pongo a pensar que cosa que posiblemente no pasaría con Gemini, porque Gemini se encarga más de las búsquedas no sé, en Internet y las búsquedas orientadas a la publicidad y el marketing en Internet. Entonces, reitero, dependiendo del propósito y también supongo que DeepSeek, hicimos este análisis con DeepSeek para que realmente lo que yo mencionaba en la explicación de ayer, o sea, no todo necesariamente tiene que ser ChatGPT y no necesariamente tenemos que otorgarle todo el tiempo a ChatGPT, que sí, que es muy inteligente y que es un modelo que te genera lo que necesites, sí, pero pilas, ¿sí? Porque hay que confrontar esos argumentos y esos conocimientos con otros modelos, porque en esencia, a pesar de que tengan Deep Machine Learning y Deep Learning, o sea, tengan aprendizaje profundo, los resultados son diferentes. Entonces, muy bien por estas reflexiones. ¿M? Y pues a los demás espero en realidad muchísimo esas reflexiones en el post y también espero que en próximas y posteriores participaciones ustedes presenten también esas alternativas como tal. Reitero que esto lo hacemos, estos ejercicios lo hacemos todos y reitero que aquí recuerden que esto es aula invertida, entonces aparte de que aprendemos eh, también a base de la reflexión, por supuesto, se evoluciona más. Entonces, voy a presentar pantalla si nadie más va a presentar. La última invitación. ¿Alguien más desea presentarnos el ejercicio? La última, el último mensaje, el último llamado. Bueno, somos 13. Por alguna razón voy a ver si otros contestan aquí. Y también es muy importante, recuerden pues que nos comuniquemos a través del chat. Gracias, por ejemplo, Miguel. Ah, bueno, ya que me acuerdo, a Diana, el mensaje de Diana lo voy a eliminar. Gracias, profe. Sí, espérate entonces aquí.
Discúlpeme, ya le damos solución a esto. Profe, yo no sé si de pronto lo publiqué 2 veces, pero a mí no me aparece publicado 2 veces, porque yo lo que quería era arreglarlo pues con el resultado que yo quería escribir, pero no, finalmente no aparece. Sí, es que fíjate que pues antes de, cuando se postea, antes de postear me llega primero la autorización. Ya vi el tuyo. Y entonces obviamente tengo que, eh, Bórralos todos, porque son muy largos, entonces voy a hacer el resumen con lo sí, que tú nos diste. Solamente por qué y cuál escogí. Quiero como ponerlo que me pareció más importante y relevante y ya. eso me parece muy bien, Diana, gracias. Sí, o sea, digamos que si podemos hacer eso, mejor. No se afanen si ya los enviaron así, no se preocupen, pero a lo que voy ahorita, espero que tengamos esa claridad, es que, digamos que los posts quiero que sean escritos por ustedes, entonces eso nos va a permitir ser mucho más humanos, mucho más humanos. Aquí ya los borré, Diana, entonces, Diana Carolina Caballero, ¿listo? Profe, ¿qué tal es Cloud como Wow. herramienta? Hey, Cloud es, pues es magnífica, pero Cloud es una cosa magnífica. Hay que hacerla. Hay que hacer un ejercicio con Cloud. Eh, ¿Pero tiene algún enfoque diferente o sí, lo que pasa es que mm, Cloud nació siendo un competidor muy acérrimo de ChatGPT. O sea, es el que le ha puesto, digamos, la vara a ChatGPT. Pero ya Cloud se está inclinando, o sea, digamos que el uso de Cloud se está inclinando más a la producción de código o a lo que es como programación, ¿sí? Sin embargo, claro, Cloud lo podemos usar para compararlo con ChatGPT y vamos de hecho a encontrar que Cloud tiene un nivel coeficiente superior a ChatGPT, pero no les sugerí Cloud porque Cloud ahora es más código, me hago entender, es más orientado a la producción de código, pero reitero que se sí? puede trabajar con Cloud. ¿Mm? Sí, Gracias, haremos profe. ejercicios con Cloud también, no se afanen, pero por el momento pues está muy bien por esas preguntas. Mm, listo. Bueno, entonces eh, quiero continuar acá con este tema porque la idea es que terminemos de presentar la explicación por presentación. Si ustedes han estado viendo el blog, yo trato de actualizarlo apenas pueda. O sea, el blog donde ustedes mismos postean sus evidencias, ahí mismo yo posteo, digamos, la información relevante resumida de lo que hemos hecho en el curso. Entonces, ya estoy presentando, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, para que tengamos una visión general y clara, entonces hablamos que lo que hicimos para que lo tengan presente y cuando ustedes tengan esta presentación, y lo mismo, reitero, también ustedes pueden hacer esto que están aprendiendo y están adquiriendo aquí, lo pueden hacer para sus profesiones y para el propósito de sus ideas y lo que quieran llevar a cabo. Pero también les sugiero mucho que primero comprendan mis explicaciones y ejecuten las actividades en función a mis explicaciones y ya ustedes lo pueden iterar o llevar a sus proyectos. ¿Por qué? Porque ¿qué hicimos la clase anterior? O sea, ayer hicimos un análisis de palabras clave y esto se denomina un keyword research, ¿ok? Este keyword research lo trabajamos con ChatGPT, pero también analizamos para poderlo hacer con Claude y también, perdón, con Claude, no, sino con Grok y con DeepSeek,
¿cierto? Y acá tenemos, reitero, pues los tres efectivos prompts que parten de un prompt base, el cual lo que está en corchetes permite ser modificado en función al tema que deseemos. Y posteriormente, el segundo prompt es una iteración en función al primero y el tercero es una iteración en función al segundo. Eso es lo que quiero que ya quede claro. ¿Y por qué? Porque de aquí extraemos un contenido extremadamente profundo para generar unas respuestas orientadas precisamente a este propósito, que es la construcción de Keyword Research. ¿Por qué? Porque este Keyword Research nos va a servir para potenciar nuestra entrega final del curso, que es una evidencia mayor, que recuerden que es un landing page que permite vender un producto o un servicio, o venderse usted como un servicio, es decir, como una marca personal, ¿ok? Eso lo vamos a hacer sí o sí, porque precisamente es el propósito de este curso para que lo podamos conectar completamente. Bien, entonces, si así estamos, la IA aplicada al SEO, herramientas de inteligencia artificial, eh, vamos a probar Perplexity solo por revisar un par de cosas para que lo veamos de todas maneras, para que nos familiaricemos con él, porque, reitero, es un elemento de búsqueda importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar algo en Perplexity y luego vamos a llevar lo que generamos de Perplexity, lo llevamos a ChatGPT, pero en esta oportunidad, pues ahí ya podemos involucrar, por ejemplo, a Claude. Vamos a involucrar a Claude. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, ¿listo? O sea, vamos a abrir Perplexity. Accedemos a Perplexity, entonces Perplexity. Listo. Aquí en Google y lo tenemos, ¿cierto? Perfecto. Entonces, fíjense cómo, supongo que ya lo han usado, ¿cierto? Yo no, profe. Bueno, entonces abrimos Perplexity. Fácil, Perplexity, tan. Les dejo de todas formas en el chat el enlace, pero básicamente lo googleamos y ya, ¿cierto? Entonces, vamos a implementar teniendo en cuenta, porque es muy importante nuestro eh, sintaxis de prompts, o sea, la manera adecuada en la que ya aprendimos a escribirle eh, a nuestras IAs. Entonces voy a ir aquí, estando en Perplexity, y vamos a utilizar una estructura TAM, ¿sí? Tarea, acción y meta, ¿sí? Tarea, acción y meta. Entonces, en este caso, voy a decirle a Perplexity la tarea. La tarea es, vamos a encontrar, eh, preséntame, la tarea sería, preséntame una explicación de HTML y CSS. ¿Ok? Voy a decirle eso. ¿Para ustedes es claro esos dos conceptos? Listo. Luego le vamos a decir, Profe, yo tengo una pregunta. Cuando tú le sí, dices, preséntame una explicación de HTML o C, o bueno, el otro código, ¿a qué te refieres con preséntame? Que haga una presentación, es que no sé, pues para mí no es claro. claro. Ahí yo le estoy diciendo que preséntame una explicación, pero vamos a ver el resultado. Yo estoy ejerciendo esto como una tarea. No, no, o sea, la verdad, no creo que me lo vaya a generar como una presentación, ¿vale? Porque Perplexity es como un buscador, ¿me entiendes? Entonces yo le digo, preséntame una explicación. O sea, yo podría decir, preséntame una explicación, o le digo más bien, explícame,
porque quiero que la tarea, creo que quisiera que Perplexity encontrara contenido visual para este propósito de este prompt. ¿Me hago entender? Entonces, preséntame, es por eso incluyo preséntame, para que él como que en sus bases de datos busque imágenes. ¿Ok? Pues luego preséntame. Entonces, la tarea es preséntame una explicación de HTML y CSS. Luego le voy a decir la acción. La acción sería, eh, ¿cuál puede ser la acción? Eres, actúa, actúa como experto en diseño web. ¿Será que es incoherente? ¿Es congruente? Sí, no es incoherente. Esa es la acción. Y la meta sería, mm, ¿sería cuál la meta? Mejórame. Ah, no, la meta sería, voy a reiterarle que me lo presente. Lo que pasa es que miren, me estoy basando acá en la estructura TAM, ¿sí? Estoy utilizando la estructura TAM de nuestro sintaxis de prompt, ¿sí? Entonces le digo, preséntamelo en imágenes. Le voy a decir así, preséntamelo en imágenes. Vamos a ver qué pasa. Voy a hacer este. Ojo ahí, aquí tengo Perplexity, ¿cierto? Mire acá lo que dice, modelo. Mire, ¿sí ve? Entonces, cuando tú entiendes cómo trabajar, eh, también puedes definir qué modelo implementar. Por ejemplo, Perplexity por defecto es un modelo propio de Perplexity. Pero si yo le digo, por ejemplo, hazlo con Gemini 3 Flash, puede generarme otro resultado. Si yo le digo, házmelo con Gemini 3.1 Pro, puede ser, es el modelo más avanzado de Google, ¿ok? Entonces puede ser interesante. Pero mire lo bonito, también lo tiene con GPT 5.2, tiene Claude Sonnet, es otro modelo, y Claude Opus. Entonces, el último modelo de Anthropic y el modelo más rápido de Anthropic. Entonces, yo no necesito ahorita rapidez o, bueno, dependiendo del propósito, ¿me hago entender? Entonces, y también hay uno que es este modelo que se llama Química 2. Ah, Química 2, genial. Este modelo también toca analizarlo a ver qué tal es el Química 2. Pero vamos a hacerlo en esta oportunidad con que Perplexity lo consuma directamente con Claude. Hagámoslo con Claude, con el último modelo de Anthropic, entonces con este, Claude. Ah, caramba, miren, ¿sí ven? Ya esto es otro mundo. ¿Qué está pasando acá? Vamos a volver. Todos los que sean Claude parece ser que cobran, ¿cierto? Profe, pregunta, si uno paga una versión Pro de Perplexity, digamos que estaría también con el permiso de acceder a esas otras herramientas sin generar otro pago, o son totalmente independientes. Creo que si pagas Perplexity, y muchachos, yo tengo una vaina ahí, o sea, ya grave, ya no podemos usar. Bueno, venga a ver si le decimos, espera un momento. Ah, bueno, fíjate Compañero, que para acceder, perdón, profe, para acceder a Perplexity de manera, digamos, gratuita, las personas que tengan plan con Movistar, eso te Movistar iba a lo decir, regala a nivel eso anual. les iba a decir, Los que tengan eso, plan con Movistar pueden acceder a eso. Plan de eso es celular. una locura. Sí, eso es una Buen dato. locura. Imagínense, Movistar se echó un cabezazo genial porque está entregando licencias de Perplexity. Una locura. Pero fíjense que, bueno, para volver a la pregunta,
que me indicaron anteriormente, si tú tienes ese plan Plus, sí puedes consumir los modelos y elegir el modelo. Sí, sí, tienes razón. O sea, con ese plan sí se puede. Pero la capa gratuita de Perplexity me permite usar el modelo base de Perplexity. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense cómo ya me generó el resultado. ¿Qué resultado me generó? Miren cómo es Perplexity y bonito. Es que lo que me gusta es muy organizadito y simplificado. Es decir, yo le digo, preséntame una explicación de ta, 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 y él primero muestra unas ciertas imágenes. Mire, si yo le doy clic, voilà, me presenta una serie de imágenes bien atractivas, interesantes, de donde él busca, estas no las genera él, ¿no? Todo esto es como de diferentes lugares, porque Perplexity es un motor de búsqueda que condensa, estas imágenes son presentadas por esta búsqueda. Listo, voy a volverme aquí a responder. Esas son las búsquedas y mire, aparte, él extrae y me dice, me genera un contenido. HTML y CSS son los fundamentos del diseño web, la estructura de contenido, mientras el CSS lo estiliza visualmente. ¿Mm? Luego dice, como experto en diseño web, te explico sus conceptos clave de forma clara y práctica. Entonces explica de manera básica, el HTML, y lo mismo explica lo que es CSS. Perfecto. Pero lo interesante también de Perplexity es que al terminar el párrafo, muestra el, el, digamos, la página de donde extrajo esta respuesta. Me hago entender, por ejemplo, aquí lo extrajo de Criana. Y si vamos a CSS, lo extrajo eso es una página que se llama Sei, así se llama la página. Y luego, aparte, me genera un cuadro interesante donde dice aspecto HTML, CSS, y es un cuadro como comparativo de diferencias entre los dos lenguajes. Súper interesante. Él mismo lo genera. Por ejemplo, aquí, fíjense que este no tiene una. Ah, sí, mire, cada cosita viene de alguna página. Estos elementos pequeños es de donde extrae el contenido para podérmelo presentar aquí. ¿Me hago entender? Entonces, esto también me parece muy bueno de Perplexity. Y también, si yo quiero, puedo descargarme, puedo copiar la tabla, pegarla en Excel o puedo descargar la tabla en CSV. ¿Me hago entender? Entonces, hay varias alternativas ahí. Luego, cómo funcionan juntos, y se refiere a de dónde lo extrajo, de Kriana. Entonces, miren cómo en tan poquito tiempo, de manera resumida, extrajo ciertas cosas. Pero si ustedes van a la parte superior de Perplexity, en la parte de arriba, me muestra absolutamente todos los enlaces de donde extrajo esa investigación. ¿Ok? Entonces, pues me parece chévere, me parece una herramienta muy interesante. ¿Qué les pareció? ¿Ya lo Chévere. hicieron? Digamos que de alguna manera esta información que nos envía la herramienta, digamos que brindando la información de la fuente, nos blinda un poquito de caer en temas de derechos de autor. Digamos que ahí estaríamos como con ¿cómo lo digo? O sea, tenemos la fuente, pues digamos que al momento de usar algo, alguna información tomada de ahí, pues ya tenemos Sí, la el link. bibliografía. Sí, la Eso está bibliografía, muy bueno, exactamente, gracias. muy bien, muy bien. La parte bibliográfica, digamos, se tiene clara y si estamos haciendo una investigación, eh, ya sabemos de dónde podemos, o sea, podemos poner esa fuente, ¿no? Podemos poner la fuente. Eso está chévere. Y también otra cosa de Perplexity es que, si ustedes se dan cuenta, no es un modelo de inteligencia artificial generativa, sino es un modelo de inteligencia artificial de, de, de aprendizaje profundo, o más bien de búsquedas profundas. Entonces no genera cosas, sino se fundamenta en elementos existentes para organizárnoslos de la mejor manera. ¿Sí? Súper. ¿Alguna sugerencia, inquietud? ¿Qué opinan? Listo. Volvamos acá. Ahí estamos en Perplexity.
dijimos que colocamos la solicitud, o sea, el prompt, la sintaxis TAM, eh, y aquí él dice que efectivamente genera en diferentes páginas. Ahora bien, el ejercicio segundo que vamos a hacer es que, digamos, este contenido tenga derechos de autor. Y al tener derechos de autor, puede que no nos sirva para nuestro trabajo educativo. Entonces, vamos a llevar toda esta información a, a Clot. Vamos a llevarlo a Clot. Entonces, vamos a decirle, llevémoslo a Clot. Entonces, voy a copiar, miren, voy a copiar solo lo que es texto. Y bueno, con el CSV aquí. No voy a tomar las imágenes que él encontró, sino solo el texto. Lo copio, ¿cierto? Y vamos a ir a Clot. Entonces aquí, bueno, unos le dicen Clot, Clot, Clut, Clat, bueno, como quieran, yo le digo Clot. Entonces, ahí vamos a Clot y ahí estamos. Esto es Clot. Nos googleamos. Listo, estamos dentro de Clot. Fíjense que aquí es importante que cuando nos salen como estas ventanas emergentes, leámoslo rápidamente. Salió el nuevo modelo Sonnet 4.6, es un nuevo modelo de más eficiencia hasta la fecha para que puedas hacer más con menos interrupciones. Crea documentos, hojas de cálculo, presentaciones y mucho más con un aspecto profesional. Conecta tu calendario, correo electrónico y aplicaciones para proporcionar a Cloud un mejor contexto. Trabaja durante más tiempo sin alcanzar límites. Entonces acá nos dice prueba Sonnet 4.6. Démosle clic y voilà, ya tenemos Sonnet 4.6. De seguro acá dice plan gratuito. Estoy en plan gratuito. ¿Listo? Ustedes me siguen, ¿cierto? Bueno, Sí, Sí, señor. profe. Sí, ahí vamos. entonces ya estoy en Clot. Voy a pegar lo que copié de Perplexity. Mírelo, ahí está. Y antes de copiarlo, antes de pegarlo, disculpa, voy a hacer un prom. El prom va a ser eh, eres, eres experto, le estoy dando el rol. Entonces, más bien, actúa como, eh, actúa como, ¿cómo sería? Como experto en escritura. Voy a decirle así, actúa como experto en escritura. Ahora le digo la tarea. Necesito parafrasear el contenido. Y luego digo que como me lo entregué, genéralo en una, en un archivo PDF. ¿Listo? Ahí le digo, él actúa como un experto en escritura, necesito parafrasear el contenido. Entonces necesito parafrasear el siguiente contenido. Y le digo dos puntos. Voy a crear comillas, voy a generar el contenido que copié de Perplexity aquí. Le digo entre comillas y luego justo después le digo genéralo en un archivo PDF. O sea, quiero que él parafrasee este código porque digamos que este contenido, porque este contenido, digamos, eh, tiene derechos de autor. Entonces le voy a decir así y de una vez que me lo entregue en PDF. Listo, mira, ahí se puso a trabajar. Reading PDF Skills, Insta Report Lab. Entonces, él está explicando todo lo que está haciendo. O sea, crea el PDF con el parafraseo de HTML y está ejecutando el comando. Y ahí lo está haciendo. ¿Se demora un poquito? Sí. Mientras tanto, miremos qué podemos hacer. Claro, mira, podemos, aparte, si queremos revisar, podemos utilizar otros modelos, por ejemplo, Haiku.
4.5, Opus 4.5, Opus 3, Sonnet 4.5. Son otros modelos que lo mismo, deben tener sus capas gratuitas y luego nos invitan a que paguemos Cloud, que yo lo pagaría. Yo lo pagaría. ¿Pero por qué no lo pago? Porque tengo otras herramientas que... Pero miren, esto se llama Artifacts. ¿Qué está haciendo ahí? O sea, listo, ya hizo el parafraseo y mientras está haciendo el parafraseo, al costado derecho me generó el documento en PDF. Voilà, mírenlo, ahí está. Este es el documento en PDF como tal. Ya ahí lo generó. Y parafraseado, ¿no? O sea, es decir, el original fue el que sacamos de Perplexity. Entonces, por ejemplo, ¿qué es HTML? Y entonces, miren, en el original voy a subrayar para que se den cuenta un poco el tema de la definición de Perplexity. ¿Qué es HTML? Hypertext Markup Language. Es el lenguaje de marcado estándar para crear una estructura de página web. Usa etiquetas como H1 para títulos, ta, ta, ta. Y fíjense que aquí, vamos a ver en el PDF cómo parafraseó y generó el PDF. HTML, cuyas siglas corresponden a Hypertext Markup Language, es lenguaje estándar utilizado para construir la arquitectura de cualquier página web. ¡Qué belleza! Su funcionamiento se basa en el uso de etiquetas o marcadores que permite indicarle al navegador cómo debe interpretar o mostrar cada elemento del contenido. Entonces, fíjese cómo este documento ya lo puedo descargar, me lo genero en PDF, o sea, yo ya lo puedo, mejor dicho, se lo paso a los aprendices, o mejor dicho, lo uso para explicar, o se lo presento, o lo uso para mis beneficios, lo imprimo, mira, aquí ya lo puedo tener, voilà, en el formato PDF, y mire, queda perfecto y queda muy bien hecho. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Cómo les fue? Genial. Muy interesante, ¿no? Y dudas, inquietudes, sugerencias. ¿Hay alguna IA que sirva específicamente para desarrollar guías y demás? O sea, digamos una guía especial para docencia. Supongamos para una profesora de segundo de primaria que quiera hacer una guía para explicar español o matemáticas. No, no, ya, o sea, son las que hemos visto. Definitivamente son las que hemos visto en función a, a hacer una muy buena ingeniería de prompts. ¿Me hago entender? O sea, como tú le hables a la IA, te va a generar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, una guía, tú le dices, si tú utilizas una sintaxis de prompt que digamos sea la TAM, entonces es la tarea. Entonces la tarea es, genérame una guía de aprendizaje nivel segundo de primaria, Bogotá, Colombia, ¿sí? Entonces él va a analizar, él va a mirar si hay modelos de guías de Bogotá, Colombia, y las va a organizar y va a entender el contexto de cómo aplicar esas guías para la comprensión y va a crearte eso. Y al final le dices la tarea, genéramelo en PDF, y voilà, lo genera. Entonces, eh, ese es como le hablemos, cómo le escribamos. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces la invitación es que ese ejercicio también lo vamos a hacer. Ahí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Es muy importante. Y lo vamos a hacer.
Pero entonces, listo, ¿quedamos claros? ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Bueno, Eso mismo que hicimos con el PDF lo podríamos enviar como a una PPT, o sea, que no lo convierta en PDF, sino en una PPT. es una muy buena pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que te lo genera en PPT. Yo creo que sí. Si no, no, yo creo que Y sí. eso digamos que en el prompt sería como genera un PPT o una presentación en PowerPoint. Muy bien. Entre más específico, mejor. O sea, sería genéramelo como una presentación PPT y entrégamelo en formato PPT. PPTX o Ah, PPT. de- Entrégamelo en ah, formato PPT. Y ok, entre comillas le puedes decir que me sea fácil editar el PowerPoint. Sí, entre más claro, específico uno sea, mejor. ¿Sí? excelente. Listo, profe, Y si gracias. lo haces así y lo presentas, sería valiosísimo para la próxima oportunidad porque tú sabes que de aquí salen muchas inquietudes y esta me parece muy buena esa propuesta de que ya no genere, por ejemplo, las PPTs, que yo estoy seguro que sí no la genera. O sea que también podría generar archivos de Illustrator. Pues digamos que si uno quiere un vector, lo saca de FreePic, ¿no? Desde FreePic se trabaja, pero de estos podríamos decirle, "Ve, quiero que me hagas un logo, no sé, voy a vender café, hazme un logo vectorizado, ¿podría hacerlo? Hoy generé precisamente la diapositiva del profe, la, en la que nos estaba explicando el prompt 1 para el ejercicio de hoy. Ese, pues, como a modo prueba, le dije, pásamelo a punto ahí. Y me Sí. generó un punto ahí sin problema, pero entonces digamos que no me genera cuadro de texto con un todo, sino cada renglón es un cuadro de texto. Entonces digamos que ahí viene un poquito lo engorroso, pero sí los genera. No sé con qué tanta complejidad podría generar un punto ahí. Ah, pues Yo hice Diana, la prueba con un logo para un proyecto que un familiar me solicitó y lo saca en SVG y lo saca súper bien. Pero lo que dice el compañero Miguel es verdad, el rollo ahí está con el tema de las fuentes tipográficas. Pero sí, sí te genera con archivos en Illustrator o en SVG y ahí lo puedes pasar a cualquier programa vectorial. Claro, claro, igual si es solamente los textos, pues sacrifica uno el tiempo y se pone a cuadrar textos. ay no, me parece muy interesante lo que ustedes están diciendo. O sea, yo espero, Diana, que tú nos presentes un ejercicio así. Bueno, de vectorización. Ese es el ejercicio para el lunes. Sí, sí, claro. Sí, sería muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente miren que están ustedes iterando lo que yo les estoy brindando de conocimiento. Ahora ustedes lo iteran, lo llevan más allá. Imagínense. ¿M? Está buenísimo. Bueno, eh, a ver. Creo que este tema no tiene un propósito muy claro, o sea, no voy a continuar con esta explicación, pero sí les voy a mostrar, ya pues entendimos cómo poder hacer este ejercicio. Espero que, si reitero, si lo van a hacer con archivos de PPT o archivos de Illustrator o lo que quieran que generen, pues que lo que hagan cumpla con el propósito de dar solución y que lo podamos presentar para el lunes. Bueno, entonces, de todas maneras, este ejercicio fue muy, muy, muy fructífero, pero yo tengo que seguir explicando y necesito que me presten mucha atención a mi explicación orientada precisamente a
a lo que acabamos de hacer con Perplexity, que es lo de la web. Aquí hicimos como una breve introducción. ¿Y por qué necesito que lo comprendamos? Porque ustedes saben que la mejor manera de poder evolucionar un conocimiento es comprendiendo los fundamentos, independiente de los enfoques que tengamos y los propósitos que tengamos. De aquí tenemos que sacar unas evidencias, y esas evidencias van orientadas a, em, a un producto mínimo viable. De hecho, es un producto mínimo viable que vamos a desarrollar. Entonces, Profe, antes de que volvamos a retomar el tema, la pregunta que tengo para el ejercicio que vamos a hacer, la idea es hacerlo desde Perplexity y luego pasar el resultado de Perplexity a otra IA, a Cloud, bueno, la que queramos utilizar para sacar el resultado. Ese es el ejercicio como tal. sí. ¿Por qué? Porque digamos que lo pueden hacer al contrario, pueden hacerlo en cloud y que, digamos, me lo lleve a Perplexity. Pueden hacerlo, pero digamos que este ejercicio es comprobado para, para, en mi caso, fue para parafrasear un contenido escrito. ¿Me hago entender? O sea, el propósito de lo que yo les decía, ustedes pueden hacer ejercicios para sus propios propósitos, ¿me hago entender? Pero me interesa mucho que queden claros los ejercicios base míos. Es decir, en este caso hicimos el ejercicio de parafraseo para poder cambiar las palabras de un texto, ¿ok? Ya ustedes lo pueden hacer para que les genere archivos de Illustrator, que les genere archivos de SVG, lo que quieran, pero por favor háganlo primero como lo hicimos, y luego ustedes ya lo iteran a su propósito. ¿Listo? Yo todavía estoy confundida, profesor. Es que no, la verdad no entendí muy bien el prompt. Entonces, actúa como un experto en escritura, ¿sí? Sí, Necesito parafrasear porque necesitaba hacer a parafrasear el texto, eh, el siguiente contenido, generarlo en un archivo PDF. Entonces, te generó la explicación de qué es, qué fue lo que hicimos, ay, se me borró. el, Los el PDF. dos El PDF de HTML y CSS parafraseado, ¿cierto? HTML y CSS. Listo. Entonces, en el caso de un diseño para convertir el vector a Illustrator, entonces sería como un experto en diseño o en dibujo, bueno, no sé, necesito dibujar o ilustrar en Illustrator un logotipo. ¿Sí? Algo Así así. es. Así es, pero por eso, antes de que lo hagas con Illustrator, hazlo primero como yo lo hice. Pero es que no entiendo, profe, cómo lo Claro hice. que O sea, sí. O sea, hazlo como yo lo hice, me refiero a parafrasearlo. En la presentación está. O sea, y tú ya lo haces para ti. Los logos que quieras los haces, pero es que yo les estoy mostrando un ejercicio de parafraseo con las IAs. ¿Que vamos a hacer logotipos? Eso lo vamos a hacer. Pero por eso te digo, hazlo primero para parafrasear, porque este ejercicio es de parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Cambiar las palabras de un texto. No sé, cógete un libro de Gabriel García Márquez, un poema de Pablo Neruda, y le dices que te parafrasee el contenido. ¿Me hago entender? bueno, ya entendí. Es que no. Y Ya, tú ya quedó, después dices, quedó claro. ay, entonces ahí es cuando uno itera y dice, ahora sí voy a hacer esto eh, para un logo, por ejemplo, y que me lo genere el Illustrator. Pero por favor, háganlo primero en el aspecto de parafrasear. Y puede ser cualquier texto, no sé, cojan el discurso de Abraham Lincoln y lo ponen ahí, y que lo parafrasee. ¿Listo? Sí, profe. Listo, ahora sí, entendido. Es mejor, es mejor. Yo sé que queremos también eh,
proponer y está muy bien, pero también acostumbrémonos un poquito a sacarlo adelante digamos, a empezar por las bases y luego ahí sí iterar a nuestros propósitos. Eh, bueno, Dios mío. Entonces, bueno, los demás los noto muy callados. Parece que solo hablo con Diana, con Juan, con, con William y con Lady. Los demás ni se, ni se mosquean por ahí, como se dice. Profe, Buenas. aquí estamos, pero estamos enfermos, tengo mucha gripa. Gracias de todas maneras, Angélica, por tu... Yo también estuve muy enfermo con gripa, Dios mío. Pero bueno, entiendo. Yo no había participado porque es que la verdad no me he podido poner al día con la clase de ayer, entonces no sabía si estaba de pronto reiterando algo que ya habían explicado. Me estoy muy interesado en lo de poder generar, que si la inteligencia me pueda generar archivos de Illustrator como vectores, porque creo que ya he hecho pruebas Fabuloso. y creo que ChatGPT no la logro, sobre todo en términos de generar logos o vectorizar cosas. En últimas, lo que terminé haciendo era como, digamos, coja este logo y genero como si fuera vector, pero entonces, por ejemplo, bueno, eso fue hace harto, y ChatGPT alucina mucho y entonces, o sea, volvía a nada, o sea, me toca ser muy, muy específico con que hiciera un cambio muy chiquito una vez por vez, y pues pierde Sí. uno muchísimo tiempo y mejor lo hago en Photoshop y ya está. Entonces, sí me interesa mucho lo de que tenga la capacidad de generar los archivos como vectores. No entiendo bien la función de que parafrasee, o sea, lo estoy entendiendo como si el propósito fuera que no detectara que fuera una inteligencia artificial, Eso, pero pues eso es. ya también me parece un despropósito en términos de que siento que también podría generar, o sea, justamente en esta nube de información tan gigante que ahora tenemos, porque tenemos un acceso gigantesco, pues creo que entre más concisa y precisa sea la información a la que uno accede, pues está perdiendo menos tiempo. Entonces, también me genera curiosidad el si al parafrasear, de alguna manera está pues dando vueltas o me está alargando el texto, o me está como complicando innecesariamente la información. O sea, a pesar de que pues la humanice, me pregunto si de pronto la haga menos precisa. Me parece muy interesante el ejercicio en ese sentido. Exacto. Entonces, bueno, Andrés, listo. Vamos por partes, ¿sí? Primero, me parece muy importante que entiendas que lo que yo les digo a todos, o sea, lo que hacemos aquí nos va a servir para nuestras cosas personales, pero hay unas bases de explicación. Y las primeras bases son los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Lo que hemos venido haciendo. El último ejercicio que hicimos de parafraseo precisamente cumple con una función de parafrasear textos. ¿Para qué? O sea, tiene un propósito. Digamos, si tú extraes un contenido y ese contenido eh, posee unos derechos de autor, ¿sí? Entonces, tú puedes parafrasearlo para cambiarlo y no necesariamente puede ser que sea generado por IA, no ni siquiera todavía es pensar en que sea humanizado, sino más bien sea parafraseado para cambiarlo. ¿Y por qué lo digo? Porque es un ejercicio que hace parte mucho del aspecto de marketing. Cuando tú haces contenido para marketing o para, digamos, escritura para artículos, muchas personas toman la información, pero copian y pegan. Entonces, parafrasear es como mantener el mismo hilo conductor de un texto pero con palabras diferentes, ¿ok? Entonces, cumple como ese propósito. Ya que, por ejemplo, tú quieras hacerlo en temas de diseño y demás, claro, está muy bien, pero reitero la invitación es que, digamos, hagan ustedes esos ejercicios para que ya después ustedes lo iteren, lo lleven a un aspecto mucho mayor y que pueda generar, por ejemplo, vectores o cosas así. Por ejemplo, sí, eh, en- me pareció muy interesante ese tema de generar vectores
pero posiblemente ChatGPT todavía no tiene la habilidad, o si la tiene, mirar cómo a través del prompt engineer, o sea, de la manera de escritura del prompt, generar ese resultado, o si no, probar con Claude, o como dijo Profe, Juan, que lo hace genere un, con hace, SVG. ¿Mm? ayer probé ChatGPT para una imagen porque Gemini no le supe dar bien la instrucción, el prompt, y entonces empezó a hacerlo mal y ya no lo modificó nadie. Estaba empecinado en hacerlo como él quería y bueno, entonces me pasé a ChatGPT, le di las indicaciones y Chat me escribió que él no hacía imágenes, pero que me mandaba un prompt bien hecho para que lo preguntara y me dio pues las opciones. Y claro, me mandó el prompt en inglés súper bien especificado y ahí volví, y lo copié a Gemini y lo hizo perfecto tal como yo lo quería. Muy bien, chévere, chévere. Sí, pura estrategia de prompting. Bien, bien. Listo. A ver, mira, mira, mira. Bueno, comparto aquí. Punto. Sí. Mm, ya, ya ven la pantalla. Sí, profe, se ve Sí, sí. arquitectura de la información global. Bueno, vamos a hablar un poquito de este tema. Eh, Esta gráfica es generada, completamente generada con inteligencia artificial. Y tenemos que hablar un poquito de lo que tiene que ver con HTML y CSS y la historia de Internet. De seguro ustedes tienen algunas bases, pero esta gráfica resume de manera eficiente tanto en la parte física como en la parte digital el propósito que tiene la creación de webs. Y a manera de resumen, me encanta que la IA establezca ese tipo de explicaciones tan eficientes, porque en el gráfico que ustedes están viendo en este momento, este gráfico tiene una visualización coherente, es decir, la parte de atrás nace con unos elementos arquitectónicos isométricos que explican unos conceptos. Esos conceptos son los conceptos iniciales de la historia de Internet. Por ejemplo, cuando hablamos de Internet nació siendo un modelo o una herramienta de comunicación, pero nació de los ejércitos y de la manera en la que, digamos, tal vez los ejércitos podían comunicarse con sus aliados para poder transferir información. Y ahí se conecta mucho con el planteamiento del señor Turing, de Alan Turing, quien fue el padre de la inteligencia artificial, puesto que hay algo muy coyuntural ahí y está conectado, teniendo en cuenta que el nacimiento de, de, de Internet era, era controlado por los gobiernos. Entonces, más que todo por el ejército. Y el ejército de Estados Unidos se denominaba ARPANET. Entonces, ahí en esta gráfica estamos viendo precisamente que la organización ARPANET construyó y creó las bases de conexión de esos mensajes, y de esos mensajes tienen algunos elementos codificadores que son, por ejemplo, lo que vemos aquí, que son los TCP/IP, que son protocolos de transferencia de información, las IPs, que son direcciones
de conexión a Internet y algo que se llaman los data packets o los paquetes de datos, ¿sí? Para ser resumido y para que ustedes me entiendan, el propósito es que eh, entendemos que la información se convirtió en bytes y se podía transferir a través de información de código binario o información eh, digital, por decirlo así. Entonces ellos crearon esa información y construyeron el sistema de envío de correos y también empezaron a construir los primeros lenguajes de programación y también los primeros lenguajes de maquetación. Entonces de ahí nacieron los lenguajes de maquetación para el propósito de maquetar o hacer visible la información a través de las páginas web. Entonces, obviamente, en esa época, que era más o menos los años 80, no había una base o digamos Internet era un caos porque hasta ahora estaba comenzando a evolucionar. Y entonces hubo una cantidad de restricciones porque para que fuese o llegase a ser tan libre como ahorita lo conocemos, eh, se tuvieron que hacer muchas protestas y muchos elementos que permitían que, digamos, el ejército controlara completamente toda todo el Internet, porque ese era, digamos, uno de los propósitos y siempre ha sido, ustedes saben que todo lo que parte de los gobiernos y es, digamos, muy clasificado y esa información clasificada ya empezó a liberarse. Entonces, a raíz de entender cómo Internet fue evolucionando por estos protocolos de comunicación, entonces se establecieron unas reglas de hecho, basadas en un lenguaje inicial que se llamaba el lenguaje XML, que se denomina Extensive Markup Language, y fue evolucionando, era un lenguaje a base de etiquetas. Entonces las etiquetas son unos símbolos que comienzan con un menor que y un mayor que. Entonces, estas etiquetas permitían organizar la información de manera más eficiente y los contenidos podían ser cifrados y organizados a través de este lenguaje XML. Entonces, posteriormente se creó un consorcio o un grupo de intelectuales decidió formar un consorcio que es el consorcio que dio las bases a la escritura del primer lenguaje de maquetación para las páginas web llamado HTML, el cual, como sus siglas lo indican, HTML significa hyper de hiper, text de texto, markup de marca y language de lenguaje. Entonces, Hypertext Markup Language es HTML y esto denomina o define el primer lenguaje de maquetación para la construcción de páginas y de sitios web. Entonces, eh, fíjense que en el gráfico vemos cómo esto va evolucionando y precisamente se convierte en la estructura o en los cimientos de las páginas web. Las páginas web son, como su nombre lo indica o como lo estamos viendo en este gráfico, son como edificios, pero a través del lenguaje HTML permite estructurar de manera organizada y eficiente para que sea visible en todos los dispositivos, porque antes solo los podíamos ver, por ejemplo, en computadoras y no sabíamos o no pensábamos que podíamos visualizar los contenidos de una página web, por ejemplo, en un dispositivo móvil como un celular. ¿Y por qué? Porque el dispositivo móvil de un celular es vertical y, por ejemplo, la pantalla de una computadora es horizontal. Y esto, para ser resumido, con el HTML se tuvo que complementar con el lenguaje CSS, que es como la base estructural visual o digamos la manera de diseño visual y aquellos que sean diseñadores me van a corregir, pero la idea es que comprendan que es prácticamente el lenguaje del diseño. O sea, CSS es el lenguaje del diseño orientado a las estructuras o contenidos web que vemos en Internet. Es decir, HTML construyó los cimientos de las estructuras de las webs, pero el CSS lo convirtió en diseño creativo y lo volvió agradable al ojo humano. Entonces, estos dos lenguajes se fusionaron y se crearon para
construir lo que ahora conocemos como las páginas webs. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? ¿Alguna inquietud o aporte que deseen hacer? No, profe, interesante. Bien, entonces, eh, fíjense lo que pasa acá con el gráfico. En el gráfico vemos precisamente que los cimientos de estos dos lenguajes construyen eficientemente y visualizan un contenido de la web. Y resulta que la web para poder ser, o sea, antes, cuando existían los lenguajes y los lenguajes de maquetación, antes los lenguajes eran extremadamente complejos porque se regían más por las leyes matemáticas. Pero al ir evolucionando los lenguajes, por ejemplo, el HTML evolucionó a HTML2, HTML3 y HTML4 y HTML5. HTML5 es un lenguaje mucho más semántico y cuando nos referimos a ser semántico es porque es mucho más fácil de comprender semánticamente. Es decir, que ya no está tan orientado a las definiciones matemáticas de la programación, sino está más orientado a la lingüística computacional del procesamiento del lenguaje natural. O sea que hablamos mejor con un lenguaje que se entienda como nosotros hablamos. ¿Me hago entender? HTML5 es un lenguaje mucho más semántico y por eso lo comprendemos mejor. Es mucho más fácil de entender. Entonces, fíjense que ahí en el gráfico hay unos pequeños elementos que indican precisamente qué es la semántica web, qué es eh, los elementos visuales como los iconos y aparentemente lo que vemos en el gráfico es como una especie de e-commerce o página web e-commerce, ¿cierto? Entonces, cada una de esas partes donde vemos la web, como por ejemplo la parte superior o la parte de el, donde está todo el mundo, ¿sí? Donde están todos los países o los continentes, eso tiene unos nombres como tal, unos nombres semánticos. Es decir, el menú se debe llamar menú. El slider, donde tenemos la imagen del mapa del planeta o de los países, de los continentes, se llama slider, ¿ok? Y lo que tenemos, por ejemplo, al costado izquierdo es, por ejemplo, unos asides o una especie de menús verticales y así sucesivamente. Cada elemento dentro de la web, al ser HTML5, es semántico y es comprensible de manera lógica y coherente, como si fuesen las partes del cuerpo humano. Así como nosotros identificamos las partes del cuerpo humano, así identificamos las partes de una página web. Entonces, esta presentación analiza cómo la necesidad, eh, cómo, digamos, los elementos fueron evolucionando tanto que cada vez son más fáciles de entender, que están muy conectados y llegan a un momento donde nacen bifurcados, o sea, nacen por diferentes facetas o diferentes partes, pero llega un momento donde se integran para poderse conectar. Entonces, justo en este momento que nosotros estamos viviendo, en el momento de la construcción y el estallido de la inteligencia artificial, se comprende mucho mejor ahora cuál es el propósito o cómo funcionan las webs y cómo a través de las webs, entendiéndolos cómo funcionan semánticamente, se construyen estos modelos de inteligencia artificial. Listo. Entonces, reitero que estas gráficas yo se las voy a ir pasando. Por ejemplo, esta gráfica explica o presenta en los protocolos de transferencia de información, TCP/IP, o sea, el lenguaje universal de la red. Y aquí en esta gráfica se detecta cómo empezó Internet y ahora cuántos usuarios tiene. Es decir, desde 1990 aproximadamente 2.6 millones de usuarios aproximadamente y fue evolucionando y comenzó en 1990, el Internet era pues por línea telefónica, ¿no? Ustedes lo recuerdan. ¿A qué me refiero con eso? Eso se llama dial-up, que tenía un sonido especial y la transferencia de información era monofásica. Entonces, al transferir toda esa información y esa adopción era lenta, pero aún así tuvo 2.6 millones de usuarios y fue evolucionando y evolucionó a lo que conocemos como la banda ancha, que eso ya fue más o menos en los años 2000, cuando construyó el Y2K, cuando se evolucionó el tema de
del año 2000, de que supuestamente los sistemas operativos no tenían el último cero para poder crear el 2000, entonces iba a ser el fin del mundo y, en fin, se crearon un par de temas ahí orientados al tema de conspiración, pero evolucionó a un mundo más de banda ancha y la banda ancha pues llegó a momentos muy fabulosos porque pues gracias a la banda ancha Google creció y muchas empresas como por ejemplo eh, Yahoo, Adobe fueron creciendo en el mundo de Internet hasta tal punto que ya posteriormente en los años 2010 a 2015 se empezó a implementar la fibra óptica y la fibra óptica no es más que, digamos, eh, lo que tiene que ver como el cristal o la transferencia de datos a través de pequeños cristales o alambres ultra delgados y fue evolucionando a lo que actualmente denominamos como el 5G. Entonces esta gráfica precisamente proporciona una, un avance significativo en la evolución en el consumo a tal punto que ya en el año eh, 2025, 5.6 billones de usuarios, perdón, de usuarios o de conexiones se han llevado a cabo, ¿ok? Entonces, eh, bueno, aquí, por ejemplo, en este gráfico tenemos algo muy bonito y es que la invención de la web no necesariamente es Internet, o sea, la web es una manera de presentar, es una red interconectada, pero existe a través de unos componentes. Y, por ejemplo, HTTP es el modo de transferencia de información, Hypertext Transfer Protocol, que se denomina así, o sea, Hypertext Transfer Protocol, que se denomina es un protocolo que permite transferir las páginas web a través de los navegadores y tiene sentido porque, por ejemplo, cuando accedemos a Google, si ustedes se fijan, antes de que accedamos a Google, hay un protocolo que se llama HTTPS. Eso significa Hypertext Transfer Protocol y la S es de Secure o de seguridad, orientado precisamente a la seguridad que tiene ese protocolo. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? HTTP es el protocolo, HTML es el lenguaje de maquetación de las páginas web, o sea, el formato, y URL es Universal Resource Locator, que significa el recurso universal local, o sea, el recurso universal local, que es la dirección. Y en este caso, entonces, fíjense que estos tres elementos son bases fundamentales para la construcción de Internet. Entonces, fíjese que acá dice algo interesante y es para que lo podamos explicar. Tim Berners-Lee, quien fue el fundador del CERN y posteriormente el padre de Internet, crea un sistema de hipertexto distribuido para con un grupo de científicos. Y en 1990 se construye el primer navegador que permite comprender la World Wide Web, que es World Wide Web es el triple W que fundó el señor Tim Berners-Lee, de hecho que se llama la W3C, es el consorcio de Internet, y lo que hizo fue precisamente sentar las bases para la construcción de la web y de Internet en sí misma, de las páginas web. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, esta era una era de caos muy tremenda, muy difícil, muy compleja, y fue evolucionando por estándares de protocolos de conexión y llegó a que evolucionara tanto al lenguaje HTML5. ¿Sí? Y era lo que yo les decía, el HTML5 son etiquetas semánticas fáciles de comprender. Es decir, cuando yo renderizo o impregno un video, la etiqueta en HTML5 es video. Si yo impregno un audio, la etiqueta en HTML5 del audio es audio. Entonces, fíjense cómo todo es mucho más semántico. La multimedia nativa, la semántica, ¿sí? Cuando yo hago una etiqueta en app, estoy dando a entender que es una barra de navegación. Cuando yo doy una etiqueta article o section, también es una etiqueta de navegación. En fin, luego fue evolucionando a que evolucionó tanto que ahora existen algo que se llaman las APIs o las APIs
y también unas tecnologías que se llaman Canvas, que son tecnologías bastante potentes como lo son la renderización de paquetes en tiempo real, como los GPS, de las ubicaciones, como las aplicaciones como Rappi o, por ejemplo, Uber o todas estas aplicaciones, y la geolocalización y el almacenamiento en tiempo real. Esas son las virtudes del nuevo HTML5, de este lenguaje semántico que permite la conexión. Y fíjense que acá en la parte izquierda tenemos una gráfica Rest in Peace de Flash. Aquellos que alcanzamos a utilizar la tecnología de Flash, me refiero a las animaciones de Flash producidas por la empresa Macromedia. Se suponía que iba a ser una evolución en la animación, pero resulta que Flash de Macromedia tuvo que ser desaparecido, o más bien fue absorbido porque era una tecnología muy compleja que recibió una disputa muy difícil y no permitió ser evolucionada. Entonces, ¿qué evolucionó? Evolucionó fue el CSS y el HTML5 para producir animación, y posteriormente para crear animación a través de código de programación evolucionó el lenguaje de programación JavaScript. Entonces, por esta razón, cada vez la creación de páginas web se convirtió en algo muy interesante a través de código, pero siempre pensando en la semántica humana o en el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ¿por qué les doy esta explicación rápida? Precisamente para que entiendan que ya no necesitamos ser los genios de la programación para poder aplicar estos conceptos, sino que por supuesto existen modelos de inteligencia artificial que permiten el entendimiento claro de estos lenguajes. Y eso no significa que ellos nos hagan el trabajo, sino que por supuesto tenemos que tener los fundamentos de este lenguaje para poder trabajar en este curso con inteligencia artificial lo que vamos a hacer. Entonces, voy a parar hasta aquí porque prometí que íbamos a terminar a las 9 de la noche por temas de trabajo. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, eh, pues puede preguntar, y si no, podemos ir terminando. Para que tengamos claro, pues la idea es que ustedes en la próxima clase, que será el lunes, tengamos los ejercicios posteados en el blog, y que me presenten lo que han logrado. Porque vamos a continuar en la explicación de este contenido que trato de hacerlo de la manera más resumida posible, pero si tienen alguna duda, por favor, no duden en preguntarme. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes? No, profe, pues todo muy claro hasta el momento. Estuvo muy chévere la clase el día de hoy. Vale, entonces me alegra mucho porque, por ejemplo, me gusta que cuando les esté contando de manera muy resumida, ustedes den sus opiniones en función. Por ejemplo, me encanta que lo que dice aquí Miguel no era el sitio responsive, me parece genial. El lenguaje de programación de Flash Action Script, claro. Y por ejemplo, aquí pones como una carita de risa y resulta que Action Script de todas maneras sentó las bases para JavaScript, que era ECMAScript 5, y eso permitió la evolución. Pero JavaScript, ActionScript lo usábamos resto y nos permitía hacer cosas muy geniales. Entonces, espero que esto les haya servido mucho. Reitero que la grabación queda subida como siempre, y espero que ustedes sigan iterando con estos prompts, pero vamos a ir un poco más avanzados con temas de código orientado a vibe coding, o lo que les digo, que comprendamos por lo menos los fundamentos de HTML, CSS y JavaScript. ¿Listo? Entonces ahí estamos empezando a entenderlo. Muchas